Nunca deberían haber amarrado ese caballo cerca de la casa donde ella lloraba. Lo que ocurrió después fue tan silencioso como perturbador. Nadie pudo explicar lo que vieron. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. ¿Por qué me dejaste, mija?, susurró Josefina, con la voz desgarrada por dentro, mientras el vapor del café recién hecho se esfumaba frente a ella. El sol caía con pereza sobre los campos secos de Tepotzotlán. Desde la ventana de su cocina podía verse la tierra cuarteada, el polvo bailando al compás del viento y el corral vacío al fondo. Era la misma escena cada mañana. Josefina colocó la taza sobre la mesa de madera con un golpecito seco y salió al porche, donde la mecedora crujía con cada movimiento, igual que sus rodillas. Pero ese día algo cambió. Un relincho cortó el aire como un cuchillo. No era un sonido común en esa parte del terreno. Josefina entrecerró los ojos. A lo lejos, entre las sombras de unos mezquites, un grupo de jornaleros bajaban un caballo de una camioneta vieja. El animal forcejeaba, pataleando con desesperación. Sus patas estaban cubiertas de lodo seco y tenía una venda sucia en el costado. «¡Amárrenlo ahí nomás!», gritó uno de los hombres, señalando el árbol más cercano a su cerca. Josefina frunció el ceño. Ese árbol era parte de su terreno, aunque nadie respetaba esas líneas ya. Se levantó con lentitud, bajó los escalones del porche y caminó hacia la reja de madera que separaba su casa del mundo. «¿Por qué lo amarran aquí?», preguntó con tono bajo pero firme. Uno de los jornaleros, con la cara quemada por el sol y los ojos escondidos bajo un sombrero viejo, apenas la miró. «Está muy alterado. Solo será por unos días. Es del patrón. Aquí no es hospital», murmuró Josefina, pero no insistió. El caballo la observaba con los ojos bien abiertos, respirando agitado, como si pudiera oler el dolor en ella. Esa noche, el viento se coló entre las rendijas de madera de su casa, arrastrando consigo un quejido largo, como un lamento. Josefina se despertó sobresaltada. Se levantó descalza y se acercó a la ventana. Allí estaba él, parado bajo la luna, inmóvil, pero con las orejas erguidas y la cabeza alzada hacia su casa. Ella cerró la cortina con rapidez. Al amanecer, con el corazón aún inquieto, Josefina salió con un balde de agua y unos trozos de zanahoria. Se detuvo a unos pasos del caballo, que ahora temblaba ligeramente. Su respiración era irregular. «No vengo a hacerte daño», le dijo, dejando el balde en el suelo. El caballo no retrocedió, pero tampoco se acercó. Sus ojos no parpadeaban. «¿Por qué te tiemblan las patas, criatura?». Una ráfaga de viento levantó tierra del suelo y golpeó el costado del animal. Josefina se cubrió los ojos, pero cuando volvió a mirar, vio algo que antes no estaba ahí. Un pañuelo bordado, enterrado a medias bajo el polvo. Se agachó lentamente, lo sacó con cuidado. Estaba sucio, pero el hilo azul que lo cruzaba era inconfundible. «Marilú», decía en letras pequeñas. Su corazón se detuvo un instante. Marilú, el nombre de la amiga de su hija, la que también desapareció. El caballo pateó el suelo con fuerza. Josefina dio un paso atrás, apretando el pañuelo contra el pecho. Ese día supo que su rutina no volvería a ser la misma, y el caballo tampoco. El calor de la mañana se pegaba a la piel como una segunda camisa. Josefina caminó despacio hasta la cerca, con la mirada fija en el caballo, que ahora parecía resignado a su encierro. Aún así, algo en su postura seguía tenso, como si estuviera esperando que algo pasara, o temiendo que pasara de nuevo. Los jornaleros ya se habían ido, dejando una nube de polvo y la sensación de que algo no estaba bien. El animal estaba herido. Lo supo por la forma en que apoyaba una de sus patas, con cuidado, casi sin tocar el suelo. También por el vendaje improvisado que apenas le cubría el costado. Josefina pensó en ir por su radio y llamar a alguien, pero ¿a quién? Nadie en ese pueblo se metía en problemas ajenos, menos si venían de la hacienda. Se acercó despacio,
como quien se arrima a un recuerdo que duele. El caballo giró la cabeza hacia ella. Tenía una mirada oscura, intensa, pero no agresiva. Más bien parecía confundido o triste. «¿Quién te hizo esto, criatura?», susurró Josefina mientras abría la palma con un trozo de pan seco. El caballo no se movió. Apenas un leve temblor en su flanco delataba el dolor. Ella se agachó cerca, sin invadirlo, y dejó el pan sobre una piedra. Entonces lo escuchó, un leve tintineo, como el de un metal golpeando algo. Josefina se giró y notó que el caballo tenía algo atado al cuello debajo de la cuerda gruesa, una especie de placa o medalla oxidada. No alcanzaba a leerla desde ahí y no pensaba forzar el momento. Se quedó unos minutos más, observándolo en silencio. El viento trajo el olor a tierra mojada del pozo cercano, mezclado con un rastro casi imperceptible de sangre seca. Josefina tragó saliva. Volvió a la casa con pasos lentos. Dentro, encendió la radio vieja y dejó que una canción de trío llenara el cuarto. Pero su mente seguía allá afuera, con ese caballo, con ese nombre bordado en el pañuelo. Esa noche, apenas cerró los ojos, las imágenes regresaron. Su hija pequeña corriendo con Marilú por los pasillos de la escuela, las risas, la mochila color lila. Y luego, la última vez que las vio juntas, subiendo a una camioneta que no reconocía. Decían que era de la tía de Marilú, pero esa tía nunca existió. Nadie supo nada más. Y el caso, con los años, se apagó como la llama de una vela olvidada. Josefina despertó sudando. Fuera, el caballo relinchaba de nuevo. Pero esta vez no era un sonido de dolor, era otra cosa, como si llamara a alguien. Salió con una linterna temblorosa en la mano. La noche estaba espesa, sin luna. La luz rebotó en los ojos del animal, que se mantenía erguido, la cabeza alta, como si esperara que alguien más apareciera. «Ya estoy aquí, tranquilo», dijo Josefina, aunque no sabía a quién hablaba realmente. Al llegar a la cerca, el caballo volvió a calmarse. Ella apuntó la linterna hacia la cuerda, buscando la placa. Era una medalla de metal colgando de un collar de cuero. La limpió con la manga de su suéter. No tenía nombre, solo una fecha grabada. 15 de marzo de 1985. El corazón se le detuvo. Esa era la fecha exacta en que desaparecieron las niñas. Josefina dejó caer la linterna. El caballo relinchó una vez más, fuerte, casi como un grito humano. Ella dio un paso atrás, con las manos temblando, la medalla aún entre los dedos. «¿Qué eres tú?», murmuró. Esa noche no pudo dormir, y al amanecer, una figura apareció por el camino de tierra. Un hombre de camisa remangada, sombrero apretado y botas polvorientas. Tocó la reja con los nudillos, fuerte. «Buenos días», dijo con una voz seca. «Vengo por el animal». Josefina lo miró fijamente. «Ese caballo no está listo para irse», respondió ella. El hombre entrecerró los ojos. «Usted no tiene nada que decir aquí, señora». Pero Josefina ya no era la misma que ayer. Su mirada se sostuvo con firmeza. «¿Y usted sí?». El hombre no respondió. Solo escupió al suelo y se fue, dejando el polvo y una amenaza en el aire. Josefina supo que había empezado algo. Algo que nadie iba a poder detener tan fácilmente. El cielo amaneció encapotado, como si también guardara algo que no quería soltar. Josefina salió con el delantal todavía puesto, un poco de pan y un puñado de avena en la mano. Desde la puerta vio al caballo de pie, en el mismo sitio, como si no hubiera dormido en toda la noche. Pero había algo distinto en su postura. Sus orejas estaban erguidas, su mirada fija en ella, no como un animal curioso, sino como alguien que reconoce a otro, como si la esperara. Cruzó el pequeño camino de tierra hasta la reja. Se detuvo a unos metros del animal, que esta vez no se movió ni un milímetro. Ella extendió la mano con la avena. El caballo giró la cabeza levemente, observando el gesto, pero no bajó el cuello. En vez de eso, relinchó suavemente y volvió a clavarle esa mirada. «¿Qué quieres decirme?», murmuró Josefina, sintiéndose tonta por hablarle.
pero no podía evitarlo. Había algo en esos ojos que no era normal, algo humano. Ese mismo día decidió quitarle un poco de cuerda para que pudiera moverse mejor. No era mucho, apenas 1 metro más, pero al hacerlo, el caballo dio un paso hacia ella. No fue amenazante, fue lento, precavido. Josefina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El caballo estiró el cuello y rozó con el hocico su antebrazo. Luego retrocedió y bajó la cabeza. Fue como un saludo o un agradecimiento. Esa noche, Josefina no prendió la radio. Se sentó frente a la ventana, observando la silueta del caballo bajo la penumbra. No se movía. Estaba de pie, con la cabeza alzada hacia su casa, como si cuidara algo o a alguien. Entonces lo vio. A unos metros del corral, donde el polvo se acumulaba sobre la maleza, algo brilló con la luz del farol del porche. Josefina tomó su linterna y salió. El caballo la observó, pero no hizo ni un solo movimiento. Al llegar al lugar, escarbó con los dedos entre la tierra reseca. Sacó una pequeña pulsera de cuentas, de esas que se venden en los mercados. Las letras formaban un nombre: Nayeli. Se le cayó la linterna. La tomó con manos temblorosas, apretando la pulsera contra su pecho. No puede ser. Ese nombre estaba grabado en su memoria como una herida abierta. Nayeli era su hija. La pulsera había desaparecido el mismo día que ella. Volvió al corral, con los ojos enrojecidos. El caballo la miró de nuevo, esta vez con una quietud profunda, como si supiera lo que había pasado, como si la culpa no fuera suya, pero el dolor sí. Josefina se apoyó en el poste de la cerca. El viento soplaba suave, como si respetara el momento. «Tú sabes algo, ¿verdad?». El caballo bajó la cabeza y soltó un suspiro largo, como una exhalación cansada. Esa noche soñó con su hija. No era como los sueños de antes, difusos y lejanos. Esta vez la vio claramente. Nayeli estaba parada junto a ese mismo caballo, acariciándole la frente. Detrás de ellos, todo era niebla. Josefina quiso correr hacia ella, pero sus pies no se movían. Gritó su nombre, y el caballo fue el único que la volteó a ver. Despertó con el corazón desbocado. Al día siguiente salió temprano, con una manta y un poco de agua caliente. Hacía frío y el cielo amenazaba lluvia. El caballo no había comido. Josefina lo observó, preocupada. Se le notaba agotado. «No sé si me estás guiando o si solo eres el último recuerdo de todo lo que perdí». Se acercó con lentitud, puso la manta sobre su lomo. El caballo no se resistió. Cerró los ojos por unos segundos, como si agradeciera el gesto. Ella le acarició el cuello, sintiendo la rugosidad del pelaje, las cicatrices escondidas. Y ahí, entre el silencio y la cercanía, lo sintió por primera vez. Una conexión. No era solo compasión, era una certeza muda de que ese animal no estaba ahí por casualidad. En la distancia, un trueno quebró el cielo. Josefina levantó la vista. Algo se avecinaba, lo sentía en los huesos, y el caballo una vez más la miraba como si ya lo supiera. La lluvia empezó entrada la madrugada, golpeaba el techo de lámina con fuerza, marcando un ritmo irregular que no dejaba dormir. Josefina se revolvía en la cama, abrazando la almohada, como si quisiera ahogar los pensamientos que la perseguían. Cerró los ojos. El cansancio finalmente le ganó la batalla, y entonces soñó. Estaba en la cocina, como tantos otros días. El aroma a canela llenaba el aire, y una voz infantil la llamaba desde el patio. «Mamá, ven, mira lo que tengo». Josefina volteaba y la veía. Nayeli, con sus trencitas desordenadas y una sonrisa que le iluminaba el rostro. En las manos llevaba un caballito de juguete, de esos de madera pintado a mano. «¿Dónde lo conseguiste, mi vida?», preguntaba Josefina, aunque algo en su interior ya le decía que ese no era un juego cualquiera. «Él me lo dio», respondía Nayeli, señalando hacia el portón. Josefina giraba la cabeza y lo veía. Un caballo negro, alto,
inmóvil al otro lado de la cerca. Pero no estaba solo. Una figura de hombre, con el rostro oculto bajo un sombrero, lo sujetaba por las riendas. «No debes ir con extraños, Nayeli», decía Josefina, intentando correr hacia ella. Pero sus pies no se movían. La niña soltaba el caballito de madera. Corría hacia el portón, y la figura oscura montaba el caballo, alzándola con una facilidad inquietante. «¡Nayeli!», gritaba Josefina, con la garganta cerrada por el miedo. Pero era tarde. El caballo galopaba hacia la oscuridad, llevándose a su hija, que ahora lloraba y le extendía los brazos. Despertó con un grito ahogado. El cuarto estaba en penumbras, iluminado apenas por los relámpagos que cruzaban el cielo. Josefina se sentó en la cama, jadeando. Todo estaba en silencio, salvo por un leve crujido que venía de la ventana. Volteó y su corazón dio un vuelco. El caballo estaba ahí, parado bajo la lluvia, justo frente a su ventana, mirándola. La luz de un relámpago iluminó por un segundo su rostro mojado, las gotas escurriendo por su lomo, pero sus ojos brillaban como brasas. Josefina se levantó sin pensar. Salió al porche descalza, sintiendo el agua fría en los pies. Caminó hasta la reja, con la bata pegada al cuerpo. El caballo no se movió. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con la voz quebrada. El animal soltó un resoplido fuerte, como si respondiera al llamado. Josefina sintió que las piernas le temblaban. No era miedo, era algo más profundo. Algo que había estado enterrado por años y ahora buscaba salir. Al día siguiente, la tormenta se había ido, pero el frío seguía en el aire. Josefina salió con una cobija seca y agua tibia. El caballo seguía ahí, tranquilo, como si la lluvia no lo hubiera afectado. «Tú también sueñas», le dijo, acariciándole el cuello. El animal volvió a mirarla, y esta vez Josefina no bajó la vista. Sintió que esa mirada la estaba llevando a un lugar que había evitado por mucho tiempo. Dentro de la casa, sacó una caja de madera del fondo del ropero. Hacía más de 20 años que no la abría. Adentro estaban los dibujos de Nayeli, una libreta con recortes, una foto de las dos en la feria y una carpeta amarilla con papeles viejos de la policía. La abrió con manos temblorosas. Había una copia del reporte de desaparición, unas declaraciones y una hoja que siempre le había parecido extraña, una lista con nombres de trabajadores de la hacienda de esa época. Uno de esos nombres resaltaba ahora con fuerza: Ramiro Chavira. Josefina sintió un golpe en el pecho. Él estaba ahí cuando todo pasó. Siempre lo negó. Siempre dijo que no había visto nada, pero su nombre estaba ahí. Y ahora, ese mismo hombre venía a buscar al caballo con una insistencia que no era normal. Cerró la carpeta, con los ojos nublados. Ese animal sabía algo. No con palabras, pero sí con memoria. Una memoria que tal vez era más larga de lo que cualquiera imaginaba. Y si ese pasado estaba empezando a susurrar de nuevo, Josefina ya no iba a callarse. El sol apenas se levantaba cuando Josefina oyó pasos pesados en el camino de tierra. Desde la ventana lo vio acercarse. Ramiro Chavira, con su andar firme, los pantalones empolvados y ese sombrero encajado que nunca se quitaba ni para saludar. Ella apretó los labios y salió a su encuentro. El caballo desde el corral soltó un bufido seco, como si también lo reconociera. «¿Qué quiere ahora?», preguntó Josefina sin rodeos. Ramiro se detuvo frente a la reja. Tenía esa forma de mirar que no te decía todo, pero tampoco ocultaba lo suficiente. «Venía a ver cómo sigue el animal», dijo, sin quitarse el sombrero. «Sigue como lo dejaron, herido, amarrado y con miedo», respondió ella cruzándose de brazos. Ramiro miró al caballo por un momento, luego volvió los ojos hacia ella. Su voz bajó un tono. «No se le acerque mucho, ese animal no es confiable. No es confiable porque está herido o porque trae algo que no quieren que se sepa», soltó Josefina sin pensar. Ramiro frunció el ceño. «¿A qué se refiere? Usted lo sabe mejor que nadie.
El silencio se tensó entre ellos como una cuerda tirante. Ramiro se enderezó y le apuntó con el dedo. «No empiece con chismes, Josefina. Usted ya está grande para andar buscando fantasmas. Y usted ya está viejo para seguir cargando con ellos», le contestó, firme. Por un instante, Ramiro no dijo nada. Su mandíbula se tensó y luego escupió al suelo. «Yo no tengo nada que ver con lo que pasó hace años. Usted está sola y la soledad hace ver cosas que no existen. No estoy viendo cosas, estoy recordando. Y el caballo también». Ramiro soltó una risa seca. «¿Ahora los caballos tienen memoria?». Josefina lo miró con una calma que dolía más que cualquier grito. «Este sí, y usted lo sabe». El capataz se acercó un paso a la reja, como si quisiera intimidarla, pero ella no retrocedió. El caballo, desde atrás, dio una fuerte patada al suelo, haciendo volar la tierra. Ramiro miró al animal con rabia contenida. «Si algo le pasa a ese caballo, la responsabilidad va a ser suya. No se preocupe, aquí está seguro, por primera vez en quién sabe cuántos años». El hombre se quedó unos segundos más, con la mirada clavada en Josefina. Luego se giró sin decir una palabra más y se fue, dejando solo el eco de sus botas sobre la tierra. Josefina se quedó ahí, quieta, sentía la sangre caliente en las venas. No había sido una amenaza directa, pero lo era, y lo sabía. Más tarde, mientras le limpiaba las patas al caballo, encontró algo debajo del vendaje. Era una pequeña cicatriz, vieja, mal cerrada. No parecía de una herida común. Era más bien una marca, como si alguien le hubiera clavado algo. Una figura de herradura invertida. Le pasó un trapo húmedo con cuidado, tratando de no molestarlo. «¿Eso te lo hizo él?». El caballo la miró con ese brillo oscuro, silencioso. «No te preocupes, no estás solo». Y mientras el viento levantaba el olor a tierra mojada, Josefina entendió que esa guerra apenas comenzaba y que ella ya no iba a quedarse callada. El aire estaba más pesado esa mañana. Ni una nube en el cielo, pero se sentía como si algo fuera a caer desde lo alto en cualquier momento. Josefina salió con el mismo paso de siempre, lento pero firme, cargando el cubo con agua y un trapo limpio. El caballo la esperaba, quieto, como si hubiera estado contando los segundos. «Ya estoy aquí», dijo, con la voz aún ronca del sueño. Se agachó a cambiar el vendaje del costado del animal. Notó que la herida sanaba, pero despacio. Mientras limpiaba, escuchó un crujido detrás de ella, como si algo hubiera caído o se moviera en la tierra seca. Volteó rápido, el corazón en la garganta. Nada, solo el corral, el polvo y unas ramas secas que arrastraba el viento. Se enderezó para estirar la espalda y justo entonces lo vio. A unos pasos del bebedero, entre la tierra revuelta, había un trozo de tela asomando. Josefina se acercó con cuidado. Se agachó, escarbó un poco con los dedos y sacó lo que parecía un pañuelo doblado y manchado. Era viejo. El bordado estaba deshilachado, pero aún podía leerse un nombre, cosido con hilo azul. Nayeli. El corazón le dio un vuelco. Se quedó inmóvil, con el pañuelo entre las manos, mientras el viento le movía el cabello. Volteó hacia el caballo. Él no se había movido, pero la estaba mirando. «¿De dónde salió esto?», preguntó en voz baja, como si el aire pudiera responderle. El caballo dio un paso hacia ella, solo uno. No necesitaba más. Su mirada decía todo. Josefina sintió que el suelo se le aflojaba bajo los pies. Ese pañuelo lo había hecho ella misma, cuando Nayeli estaba en segundo año de primaria. Lo bordaron juntas un domingo por la tarde, justo antes de que su hija comenzara a ir a la escuela con Marilú. Lo buscó muchas veces después de la desaparición, pero nunca volvió a verlo. Hasta ahora, se lo llevó al pecho, respirando hondo, como si pudiera olerla otra vez. Entró a la casa con el pañuelo en la mano, sin decir palabra. Abrió la caja de recuerdos, esa que juró no volver a tocar, y comparó el bordado con otro que tenía guardado. Mismo hilo, misma letra. No había duda. Eso era suyo.
y no podía haber llegado ahí por casualidad. Salió otra vez. Miró el terreno alrededor del corral. No había señales de que alguien hubiera entrado. La tierra estaba seca, sin huellas, sin rastros. El cerco seguía intacto, solo el caballo y el pañuelo. ¿Lo trajiste tú?, le preguntó al animal. El caballo bajó la cabeza como si entendiera. Josefina dio unos pasos más hacia él y le acarició el hocico. ¿Qué más sabes? ¿Qué estás tratando de mostrarme? Esa noche no encendió ninguna luz. Se sentó junto a la ventana con el pañuelo en la mano, sintiendo cómo la noche se iba cerrando como una trampa. El caballo no se movió en toda la madrugada, ni comió, solo estuvo ahí, observando su casa, con una quietud que dolía. Poco antes del amanecer, Josefina se levantó de la silla con una decisión firme. Metió el pañuelo en su bolso, se calzó las sandalias y salió al camino de tierra. Iba rumbo al pueblo, iba a buscar a alguien que también recordaba esa prenda, alguien que, tal vez, no querría hablar. Pero ya no podía seguir ignorando lo que la vida le estaba gritando. El pasado estaba empezando a hablar, y esta vez Josefina estaba lista para escuchar. La tienda de abarrotes quedaba a unas cuadras de la plaza. Era pequeña, con un toldo descolorido por el sol y un olor a madera vieja mezclado con jabón zote. Josefina no iba mucho últimamente, pero esa mañana entró con paso firme, cargando el pañuelo en su bolso, como si llevara una pistola cargada. «Buenos días, doña Chela», saludó, tratando de sonar tranquila. La señora, detrás del mostrador, levantó la vista y le respondió con un gesto. No era hostil, pero tampoco amistoso. Algo en el aire se sentía distinto. Josefina lo notó de inmediato. Mientras pedía un poco de azúcar y arroz, escuchó el cuchicheo detrás suyo. Dos mujeres sentadas junto al refrigerador de refrescos bajaron la voz, pero no lo suficiente. «Dicen que la señora Josefina anda hablando con su caballo», murmuró una con tono de burla. «Pobrecita, desde que perdió a la niña se le fue la razón», respondió la otra, meneando la cabeza. Josefina se volteó despacio. No dijo nada, pero las miró directo a los ojos. Ambas se quedaron calladas de inmediato. Doña Chela le entregó la bolsa con las compras sin mirarla. «¿Sabe algo del capataz Chavira?», preguntó Josefina de pronto. Doña Chela levantó las cejas. «Ramiro, lo vi hace unos días. Anda más serio que de costumbre. ¿Por qué pregunta?». Josefina sacó el pañuelo de su bolso y lo puso sobre el mostrador. Las mujeres detrás guardaron silencio. «Lo ha visto antes». La tendera lo examinó por unos segundos. Luego negó con la cabeza. «No, pero ese bordado es de antes. Ya nadie cose así. Lo hice yo, para mi hija». Un silencio espeso llenó la tienda. «Lo encontré junto al caballo», agregó Josefina, «enterrado en la tierra, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito». Una de las mujeres, la más joven, se levantó. «Mi tía decía que en esa época hubo varias niñas que desaparecieron, no solo su hija y la otra. Lo decían bajito, como si fuera un pecado hablar de eso». Josefina se giró hacia ella. «¿Quién es tu tía?». «Socorro, vive por el canal. La conozco, voy a ir a verla». Salió de la tienda sin despedirse. A su paso las miradas se multiplicaban. Gente asomada en las ventanas, hombres recargados en las paredes, mujeres que interrumpían la conversación al verla pasar. «Dicen que está escarbando donde no debe», alcanzó a oír. «¿Y si encuentra algo?», respondió otro. A Josefina no le importaba. Había vivido demasiado tiempo con el peso del silencio. Ahora, cada palabra que salía de esas bocas la empujaba más. Llegó a la casa de Socorro poco antes del mediodía. Tocó la puerta con fuerza, como quien no tiene miedo de despertarlo dormido. La mujer salió, con el cabello recogido y una expresión de sorpresa. «Josefina, necesito hablar contigo». Dentro de la casa, el aire olía a comino y a encierro. Socorro sirvió café sin decir mucho y se sentó frente a ella. «No vengo por cortesía, vengo por respuestas». Socorro asintió sin soltar la taza. «Pensé que esto ya había quedado atrás», dijo en voz baja.
Para ti, tal vez. Para mí, nunca, y menos ahora. Josefina le mostró el pañuelo. Socorro lo tocó con cuidado, como si quemara. Mi hermana trabajaba en la hacienda, me contó cosas, pero nunca quiso decirlas en voz alta. Dímelas tú, exigió Josefina. Socorro respiró hondo. Una vez vio al patrón con unos hombres llevando niñas a los establos. Decía que era de noche, que las tenían con los ojos vendados, que Ramiro estaba ahí, cuidando la puerta. Josefina sintió un vacío en el estómago. ¿Por qué no lo denunció? Porque en este pueblo, denunciar al patrón es como escupir contra el viento. Terminas tragándotelo. Josefina apretó los dientes. Pues yo ya estoy harta del silencio. Salió de la casa con el corazón acelerado y la garganta seca. El pueblo la observaba de nuevo, pero esta vez no bajó la mirada, porque los murmullos se estaban convirtiendo en ecos de una verdad que no podía seguir enterrada. Josefina se detuvo frente a la casa pintada de azul claro, con las paredes descascaradas por el tiempo. Respiró hondo antes de tocar la puerta. Sabía que ese paso no sería fácil, pero era necesario. Allí vivía Tania Mendoza, la única amiga de Nayeli que aún quedaba en el pueblo. Habían sido inseparables en la infancia, hasta que todo cambió aquella tarde de marzo. Tocó 3 veces, esperó. La puerta se abrió con un rechinido leve. Tania apareció con una bata de dormir y una expresión confundida que pronto se volvió tensa. Josefina. ¡Qué sorpresa! ¿Puedo pasar? Tania dudó unos segundos. Luego, con un suspiro resignado, se hizo a un lado. Pasa, pero no te tardes, mi marido está por llegar. El interior de la casa estaba limpio, pero cargado de ese silencio que solo tienen los lugares donde se guardan secretos. Se sentaron en la cocina. Josefina colocó su bolso sobre la mesa y no dio rodeos. Necesito hablar contigo sobre Nayeli. Tania bajó la vista. Han pasado muchos años, Josefina. Lo sé, pero algo está pasando. Estoy encontrando cosas que no deberían estar ahí, cosas que pertenecían a ella. Sacó el pañuelo y lo puso sobre la mesa. ¿Lo recuerdas? Tania lo miró de reojo. Fingió desinterés, pero sus manos temblaban ligeramente. No estoy segura. Podría ser de cualquiera. Tania, lo bordamos juntas. En tu casa. ¿Ya no te acuerdas? La mujer se levantó de golpe. Josefina, yo tengo hijos, una familia. Ya no quiero saber de esas cosas. No puedes hacer como que no existió. Tú estuviste con ella ese día. Eras la última persona que la vio. Tenía 10 años. No sabía lo que veía, gritó Tania, y luego se llevó la mano a la boca, como si se hubiera traicionado a sí misma. Josefina la miró con el corazón latiéndole fuerte. ¿Qué viste? Tania negó con la cabeza, retrocediendo un paso. Nada, solo escuché que alguien la llamó desde un coche. Ella dijo que era su tío, pero no lo reconocí. Pensé que era alguien de su familia. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo, porque no sabía si me iban a creer, porque nadie quería meterse con la gente de la hacienda. Josefina se levantó, acercándose. ¿Recuerdas cómo era ese coche? ¿Viste al conductor? Tania cerró los ojos por un instante. Era una camioneta oscura y había alguien más en la parte de atrás. Un hombre, creo, con camisa blanca y sombrero. Josefina sintió un nudo en el estómago. ¿Ramiro? Tania la miró con terror. No sé, no puedo asegurarlo. Solo lo vi un segundo, pero desde ese día, cada vez que lo veía, me sentía mal, como si supiera más de lo que debía. Hubo un silencio largo. Luego, el sonido de un motor se escuchó acercándose. «Mi esposo viene. Tienes que irte», dijo Tania, bajando la voz y recogiendo el pañuelo. «No vuelvas a buscarme. Esto no va a traer nada bueno». Josefina lo tomó de vuelta y se marchó sin decir palabra. Caminó por la calle polvorienta, con la cabeza hecha un torbellino. No era una confesión completa, pero era más de lo que había tenido en 20 años. Y si Tania tenía miedo, era por algo. El pasado estaba lleno de voces que habían sido calladas. Pero una por una, Josefina estaba empezando a escucharlas.
y ya no pensaba quedarse callada tampoco. Esa madrugada, algo hizo que Josefina se levantara sin saber por qué. El silencio era espeso, pesado. La casa entera parecía contener el aliento. Se puso el suéter encima del camisón y salió al porche. Desde la oscuridad el caballo volvió a mirarla. No se movía, pero no era solo quietud, era espera. Tomó la linterna y caminó hasta el corral. «¿Otra vez no dormiste?», le dijo al animal con una voz suave, pero con el estómago tenso. Al acercarse, la linterna iluminó algo entre la tierra. Parpadeó. Pensó que era un reflejo, pero se agachó. Ahí estaba, un pequeño broche de plástico en forma de flor, azul, deslavado por el tiempo. Josefina lo sostuvo entre los dedos con delicadeza. Lo reconocía. Ese broche se lo había comprado a Nayeli en una feria escolar. Ella lo usaba en la mochila. Se lo habían quitado el mismo día que desapareció. «¿Cómo puede estar esto aquí?». Se giró hacia el caballo, que la seguía mirando fijo. Esa no era coincidencia. No podían ser casualidades. Ya era demasiado. El pañuelo, la pulsera, ahora el broche, todos objetos personales, todos ligados a su hija, todos apareciendo en el mismo lugar y siempre cerca del caballo. Se sentó en el banco de madera junto al corral. La linterna colgaba de su muñeca, dejando que la noche tomara el mando otra vez. El caballo se acercó despacio y bajó la cabeza hasta quedar a su altura. Josefina levantó la mano y le acarició el hocico. «Tú me los estás dejando, ¿verdad?». No esperaba una respuesta, pero el caballo emitió un resoplido suave, como una exhalación larga, triste. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años?». En su mente empezaron a alinearse recuerdos que creía enterrados. La última vez que Nayeli usó ese broche. La discusión que tuvo con su esposo, Damián, por dejar que la niña fuera sola a casa de Marilú. La mirada extraña de Ramiro cuando fue a ofrecer ayuda, justo después de que las niñas desaparecieron. Y entonces, uno más, un detalle que había olvidado. La vez que Nayeli regresó de jugar con Marilú y dijo: «El caballo del patrón me dio miedo, mamá. No me quiso dejar pasar». Ella no le dio importancia en su momento. Pensó que solo era un susto. Pero ahora todo cobraba sentido. ¿Y si ese caballo no era el mismo, pero sí había estado ahí? ¿Y si era parte de todo lo que su hija vivió antes de desaparecer? Josefina volvió a mirar el broche. Sus dedos lo apretaban con fuerza, como si el plástico pudiera devolverle el tiempo. El viento sopló con más fuerza, levantando hojas secas. A lo lejos, un búho ululó, rompiendo el silencio. Ella se puso de pie. «Tú no llegaste aquí por casualidad. Alguien te trajo, o algo, pero ahora estás aquí, y no voy a dejar que te lleven hasta saber por qué». Esa misma noche, guardó los 3 objetos en una caja pequeña: el pañuelo, la pulsera y el broche. Los puso sobre la mesa bajo una lámpara tenue. Luego, sacó los papeles viejos del caso de Nayeli, los informes policiales, las notas amarillas por los años. Comenzó a leer y a escribir. Una a una, las piezas iban cayendo en su lugar. Ya no era solo intuición, era prueba tras prueba. Y lo más fuerte de todo era que cada señal venía de un ser vivo que no podía hablar, pero que estaba diciendo más que cualquiera. Josefina entendió por fin que su hija había dejado señales y que ese caballo estaba ahí para entregárselas. Esa tarde el cielo se cerró de golpe, como si una mano enorme lo hubiera aplastado desde arriba. Las nubes eran negras, espesas, cargadas de una furia vieja. Josefina cerró ventanas, cubrió las plantas y puso una olla debajo de la gotera del pasillo. Pero algo la inquietaba más que el estruendo del cielo. El caballo estaba inquieto. Desde el porche lo veía girar en círculos dentro del corral, resoplando, con los músculos tensos. La cuerda que lo sujetaba a la estaca estaba tirante. Era como si presintiera que algo estaba por pasar. El primer trueno hizo temblar los vidrios.
Tranquilo, ya va a pasar, murmuró Josefina, abriendo su paraguas con manos temblorosas mientras caminaba hacia él. Pero el caballo no se calmó. Al contrario, se alzó en dos patas, soltó un relincho que cortó el aire y con una fuerza descomunal arrancó la estaca de un tirón. La cuerda quedó colgando mientras el animal salía disparado en dirección al bosque. «No, espera». Josefina no pensó. Tomó la linterna, se cubrió con un suéter y salió tras él, sin importar la lluvia ni el barro. El bosque era espeso, oscuro y húmedo. Las ramas se movían como si quisieran detenerla. La tierra se volvía más blanda a cada paso, pero ella no se detenía. «Regresa», gritaba entre el viento. «¿A dónde vas?» Entonces escuchó un relincho, más adelante, fuerte, urgente. Siguió corriendo, esquivando raíces y charcos hasta llegar a una pequeña quebrada. Allí, entre los árboles, vio al caballo. Estaba parado en medio del claro, empapado pero tranquilo, como si supiera exactamente que debía estar ahí. «¿Qué haces? ¿Por qué me trajiste aquí?» El animal no se movió. Solo giró la cabeza hacia un punto específico, detrás de un arbusto caído. Josefina, con el corazón golpeándole el pecho, avanzó, se agachó, y entonces lo vio. Una caja metálica oxidada, apenas visible entre la maleza. Josefina la desenterró con las manos. Estaba cerrada con un broche viejo que forzó con una piedra. Dentro había papeles, fotos deslavadas y un objeto que la dejó sin aliento. Un zapato infantil, pequeño, sucio, con una flor bordada a mano. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo. «No puede ser», susurró con los ojos fijos en el zapato. Entre los papeles había una hoja escrita a mano con nombres y fechas, algunos tachados, otros subrayados. Uno de ellos, Nayeli A., confirmada, marzo 85. Las lágrimas de Josefina se mezclaban con la lluvia. ¿Esto fue lo que escondieron? Esto es lo que no querían que encontrara. El caballo soltó un resoplido suave, como si respondiera que sí. Josefina levantó la vista hacia él. «¿Cómo sabes todo esto?» No había respuesta, solo la lluvia cayendo, el viento girando entre los árboles y ese animal de mirada ancestral que parecía haber guardado secretos por décadas. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Gracias por traerme». El caballo se acercó unos pasos, bajó la cabeza hasta quedar cerca de ella. Josefina apoyó la mano en su frente. Y por un segundo, en medio del caos del bosque y el cielo furioso, sintió paz, porque había encontrado algo más que pistas. Había encontrado un propósito, y ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. La lluvia cedía poco a poco, pero el cielo seguía gris, como si el día no quisiera llegar del todo. Josefina caminaba despacio detrás del caballo, que la guiaba con paso firme entre los árboles mojados. El aire olía a tierra removida, a hojas mojadas, a algo antiguo que recién había sido despertado. El bosque se abrió de pronto en un claro silencioso. No se escuchaban pájaros, ni viento, ni ranas, nada. Solo el sonido de sus pasos y el de la respiración del animal. El caballo se detuvo en seco. Josefina sintió que algo le apretaba el pecho. Frente a ellos, la tierra tenía otro color, un parche más oscuro, húmedo, como si alguien la hubiera movido hace poco. No había hojas ni ramas sobre esa parte. Estaba limpia, casi con cuidado. «¿Aquí?», preguntó, pero no esperaba respuesta. Se arrodilló, comenzó a escarbar con las manos, sin importar el lodo que se metía entre las uñas. La tierra cedía fácil, como si ya estuviera preparada para abrirse. Primero apareció una esquina de tela rosa. Josefina tiró de ella con cuidado y sintió un nudo en la garganta. Era una mochila infantil. El color apenas se distinguía, pero aún tenía bordado el contorno de un conejo con globos. La abrió con las manos temblando. Adentro había tierra, hojas secas y algo más, una medalla. La limpió con el borde del suéter. Era de plata, ovalada, con una imagen de San Judas Tadeo.
En el reverso, grabado con letra fina, para Nayeli, con amor, mamá. Josefina se quedó sin aire. Recordaba perfectamente el día que se la regaló. Fue para su primera comunión. Su hija no se la quitaba nunca, y ahora estaba ahí, enterrada bajo la tierra, como un grito ahogado que por fin salía. Lloró en silencio. El caballo se acercó, bajó la cabeza hasta tocar su hombro. «Te lo dije, tú sabías». Ella apretó la medalla con fuerza. «Te usaron para callar, te ataron a su mentira, pero ya no más». Se sentó un momento en el suelo, el lodo pegado a las rodillas, el cuerpo exhausto, pero la mente más clara que nunca. Ese lugar no era cualquiera. Alguien había venido hasta ahí a esconder lo que no querían que se supiera, pero el caballo los había seguido. Tal vez incluso lo obligaron a ayudar, y ahora estaba devolviendo cada fragmento de verdad. Josefina recogió la mochila, la medalla, y cubrió el hueco con ramas para no dejar rastros visibles. No confiaba en nadie. No todavía. «Nos vamos», le dijo al caballo, que pareció asentir con un leve movimiento. El camino de regreso fue lento. Las piernas le dolían y los brazos le pesaban, pero llevaba algo más valioso que cualquier carga. Llevaba respuestas, evidencias, pruebas de que lo que siempre sintió no era solo dolor, era verdad. Al llegar a su casa, guardó todo en una caja de metal que escondió bajo el fregadero. Se lavó las manos, el rostro, se cambió de ropa. El caballo volvió a su sitio, cansado pero en paz. Esa noche no encendió ni la radio. Solo se sentó con la medalla entre los dedos, mirando por la ventana, y por primera vez en años sintió que su hija estaba cerca, más cerca que nunca. El día amaneció nublado, pero no llovía. La tierra del bosque seguía húmeda, como si quisiera guardar el secreto un poco más. Josefina no había dormido. La medalla estaba sobre la mesa de la cocina, justo al lado de la mochila, todavía cubierta de lodo seco. Cada tanto, la miraba como si fuera a decirle algo. Le pasó un trapo limpio con cuidado. La imagen de San Judas ya casi no se distinguía. Pero el grabado al reverso brilló con más claridad cuando lo secó por completo. Para Marilú, con amor, Abue Clara. Josefina se quedó inmóvil. Marilú sintió que le caía encima un balde de hielo. Esa no era la medalla de Nayeli, era la de Marilú. La niña que desapareció con su hija, la amiga de juegos, la vecina con la risa fácil y los moños de colores. Volvió a abrir la mochila. Revisó el forro, los bolsillos internos. No había más pistas, solo tierra, hilos sueltos, humedad vieja. Entonces, ¿esta mochila tampoco era de Nayeli?, se dijo en voz baja. Era parecida, muy parecida, pero no idéntica. Se recargó en la silla y apretó la medalla entre las manos. Si esa medalla era de Marilú, ¿qué hacía en el mismo lugar donde había aparecido un zapato de Nayeli? Las habían llevado juntas hasta allí. ¿Ese era el sitio donde todo terminó? El caballo, desde afuera, relinchó, como si hubiera escuchado el pensamiento. Josefina salió, todavía con la medalla en la mano. ¿Tú las viste?, le preguntó, sin rodeos. ¿Tú estuviste con ellas? El caballo se movió un poco, caminó hasta el borde del corral, bajó la cabeza. No era una respuesta, pero sí una afirmación silenciosa. Josefina sintió el estómago revuelto. Recordó la última vez que vio a Marilú. Fue un sábado. Su madre la había dejado en casa para que jugara con Nayeli mientras iba al mercado. Rieron toda la tarde. Al final del día, ambas se fueron juntas y nunca más volvieron. Habían creído que las raptaron en el camino, que alguien las había tomado por sorpresa, pero ahora, con esa medalla, todo apuntaba a otra cosa. Las llevaron ahí, a ese claro, las enterraron juntas. Sus palabras colgaron en el aire, frías, pesadas. Volvió a entrar a la casa, sacó una hoja en blanco y empezó a escribir. Hacía años que no tomaba un lápiz con tanto propósito. Anotó todo. Fechas, nombres, objetos encontrados. A la derecha de la hoja puso 2 columnas, una con cosas de Nayeli, otra con cosas de Marilú.
Luego comparó los lugares donde habían aparecido. Todo conducía al mismo punto, el claro, y de fondo, siempre, el caballo. Ese animal no solo la guiaba, parecía estar cumpliendo una promesa. ¿Pero de quién? Se levantó de golpe. Fue hasta el armario, sacó una caja olvidada con fotos viejas, revisó una por una, escuelas, cumpleaños, navidades, y ahí estaba, una imagen de Nayeli, Marilú, y detrás de ellas al fondo, desenfocado pero reconocible, el mismo caballo. No puede ser, susurró tocando el papel. ¿Cuántos años tienes tú? El caballo parecía tan viejo como el recuerdo mismo. Esa tarde Josefina se sentó con las 2 medallas frente a ella, una de cada niña, y prometió, en silencio, que no dejaría que ese lugar quedara en el olvido, porque ahora tenía pruebas, y 2 nombres, y lo más importante de todo, una verdad que ya no pensaba enterrar. Ramiro llegó sin avisar. Eran las 4 de la tarde cuando Josefina escuchó el motor de la camioneta apagarse frente a su casa. Se asomó por la cortina. El capataz bajaba con su sombrero bien puesto, camisa limpia y cara de pocos amigos. Ella no se movió. Esperó a que tocara la reja. 3 golpes, secos. ¿Qué quiere?, preguntó desde el porche sin invitarlo a pasar. Ramiro alzó la voz, sin rodeos. Vengo por el animal. Ya le dije que no se va a mover de aquí. Ramiro frunció el ceño, dio un paso adelante. No es suyo, señora. Tiene dueño. Y usted no está autorizada para tenerlo en su terreno. Josefina cruzó los brazos. El viento le revolvía el cabello, pero no se inmutaba. ¿Y el dueño dónde está? Porque el único que lo viene a ver con tanta urgencia es usted. Ramiro respiró hondo como si contara hasta 10. Estoy siguiendo órdenes. ¿Órdenes de quién? ¿Del mismo que enterró a 2 niñas en el bosque? El silencio fue inmediato, como si la tierra misma se hubiera quedado sin aire. Ramiro dio un paso atrás. Su rostro cambió. La arrogancia habitual se quebró un segundo. ¿De qué está hablando? No se haga. Encontré sus cosas, las de Nayeli, las de Marilú, estaban juntas. El capataz evitó su mirada. Josefina lo observaba como si fuera un libro abierto. ¿Cuántos años llevaba cargando con eso? ¿O ya se le olvidó lo que pasó? Ramiro tragó saliva. Volvió a mirar el corral, donde el caballo se mantenía firme, quieto, como si también escuchara. Yo no sé nada de eso, era un empleado más. Usted estaba ahí, lo vio todo. Ramiro negó con la cabeza, pero su voz ya no sonaba firme. Nada de lo que usted diga va a cambiar las cosas. No, pero puede sacarlas a la luz. Josefina sacó la medalla del bolsillo, se la mostró en la palma, como si fuera una prueba irrefutable. ¿La reconoce? Ramiro no contestó. Estaba con la mochila, y usted sabe quién la llevó hasta allá. Ramiro se giró hacia el camino como si quisiera irse, pero sus botas no se movían. Sus dedos temblaban apenas, casi imperceptibles. Josefina se acercó paso a paso. Si tiene un poco de alma, si todavía puede dormir por las noches, diga la verdad. Ya no hay nada que decir, soltó él de pronto. Lo que pasó fue un error, un maldito error. El viento sopló fuerte. Josefina no pestañeó. ¿Usted las vio? Ramiro la miró con los ojos vacíos como si no pudiera sostenerse. Yo las vi subirse a la camioneta, pero me dijeron que era un paseo, que el patrón quería hacer algo especial. Yo solo seguía órdenes. Y cuando supo que no era cierto, esa misma noche, el patrón regresó solo. El caballo venía sudado. Yo le pregunté por las niñas, y él me dijo que no preguntara más. Josefina sintió el pecho apretarse. ¿Por qué no habló? Porque yo tenía familia, hijos. Y porque en este maldito pueblo, el que habla desaparece también. Josefina guardó la medalla. Ya no hay patrón, Ramiro. Ya no hay poder que lo proteja. Pero usted todavía puede decir la verdad. Puede ayudarme a que esto no se quede enterrado. Ramiro bajó la mirada. La tierra crujió bajo sus botas. Si hablo, nadie me va a creer. Yo sí. Silencio.
El capataz levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. ¿Qué va a hacer? Llevar esto a quien tenga que llevarlo, y si usted me acompaña, quizás logremos que alguien más también escuche. Ramiro no contestó, pero tampoco se fue. El caballo, desde el corral, soltó un resoplido fuerte, como si aprobara lo dicho, y por primera vez Ramiro no evitó su mirada. El silencio entre ellos ya no era amenaza, era un pacto. La mañana era fría y silenciosa. Josefina sostenía la caja de metal con las 2 medallas, el broche, la pulsera y las fotos de la mochila. Iba sentada en la parte trasera de una patrulla, sin esposas, pero con el corazón latiendo como si las tuviera. Ramiro, al volante, no decía una palabra. No hacía falta. Su presencia ahí ya decía demasiado. Cuando llegaron a la comandancia de Tepotzotlán, un agente joven los recibió con expresión cansada. Miró la caja, luego a Josefina y apenas dijo: «¿Todo esto es por un caso viejo?» «No es viejo si nunca se cerró», respondió ella con firmeza. Los hicieron pasar a una oficina pequeña, donde un comandante de rostro curtido los esperaba con un cigarro apagado entre los labios. Escuchó en silencio mientras Josefina sacaba cada objeto con cuidado, explicando cómo lo había encontrado, qué significaba y por qué el caballo era la clave. El comandante levantó las cejas. ¿Un caballo? Sí. El mismo que estuvo en la hacienda cuando desaparecieron Nayeli y Marilú. El mismo que me llevó al lugar donde estaban enterradas sus cosas. El silencio se volvió denso. Luego, con un gesto rápido, el comandante apagó el cigarro contra la mesa. «Vamos a revisar los archivos». Un par de horas después, Josefina estaba sentada frente a un viejo archivero metálico. El agente más joven sacaba carpetas empolvadas y las dejaba sobre la mesa. Los expedientes estaban mal escritos, algunos incompletos, con hojas faltantes. «Aquí está», dijo el agente, señalando una carpeta con letra deslavada. «Nayeli Aguayo, marzo del 85». Josefina la tomó con manos temblorosas. Vio su firma de aquel entonces, su declaración escrita con tinta azul. Palabras que apenas recordaba haber dicho. Recordó su voz quebrándose, su rabia. Todo seguía ahí, encerrado en ese papel. «Busquen el de Marilú», dijo sin levantar la vista. El agente obedeció. Al encontrarlo, lo puso junto al primero. No hay acta de cierre, solo una nota. Caso suspendido por falta de pruebas. Josefina soltó un suspiro lleno de años. Ahora las tienen. Ramiro se mantenía en la esquina, de brazos cruzados, como si aún dudara de estar ahí. El comandante se le acercó. «¿Usted confirma lo que la señora está diciendo?» Ramiro tragó saliva. Tardó unos segundos. «Sí». El silencio cayó otra vez, pero esta vez fue distinto, cargado, el tipo de silencio que hace que algo se mueva en las entrañas del sistema. Horas más tarde, Josefina fue llevada a una sala aparte para declarar formalmente. Grabadora encendida, 2 oficiales frente a ella. «Diga su nombre completo y edad». «Josefina Aguayo Pérez, 63 años». «Explique cómo se relaciona con la evidencia presentada». Josefina habló con calma. Describió cómo el caballo había llegado a su terreno, cómo habían aparecido los objetos, el momento en que los siguió al claro y halló la caja enterrada. Nombró a Socorro, a Tania, a Ramiro. Cada palabra era un paso más hacia una verdad que por años se había tapado con tierra. ¿Cree usted que su hija fue víctima de un crimen cometido por alguien de la hacienda? No lo creo. Lo sé. ¿Tiene pruebas directas? Josefina guardó silencio un segundo. Luego sacó la medalla de Marilú y la colocó sobre la mesa. Esta fue el principio. El oficial la miró. Esto no va a ser fácil. Han pasado muchos años. Pero si lo que dice es cierto, alguien va a tener que responder. Eso espero. Esa noche, los rumores ya se habían desparramado por el pueblo. La noticia corrió como pólvora. Reabren el caso de las niñas desaparecidas. Josefina fue a la policía. Ramiro declaró. Los teléfonos no paraban de sonar.
Las miradas en la calle cambiaron de tono, ya no eran de burla, eran de miedo. En casa, Josefina se sentó en el porche con el caballo a su lado. «Ya empezó», le dijo al animal, «pero falta lo más difícil». El caballo soltó un resoplido largo, como si lo supiera, y por primera vez en muchos años, Josefina sintió que no estaba sola para enfrentar la verdad. La reja de Josefina ya no chirriaba por el viento, sino por el paso de gente que antes ni la saludaba. En menos de una semana, su casa se volvió un punto de encuentro. Vecinos que no había visto en años se acercaban con pretextos torpes, una bolsa de pan, una flor del jardín, una pregunta casual que rápidamente se transformaba en confesión. Yo me acuerdo de que esa noche la camioneta del patrón regresó más tarde de lo normal, le dijo don Manuel, el del taller. El caballo venía empapado y sin herraduras. A mi hermana le pagaron por guardar una bolsa una vez. Dijo que olía a perfume de niña y que nunca quiso abrirla, contó otra mujer mirando al suelo. Josefina no decía nada, solo asentía y tomaba notas. Había convertido la mesa del comedor en su propio archivo. Usaba papeles reciclados, cuadernos de Nayeli, servilletas, lo que fuera. Anotaba fechas, nombres, frases clave, todo. Ya no confiaba en su memoria, no quería que nada se escapara. Una tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero, una voz suave interrumpió su concentración. «Josefina». Se giró y vio a Aurora, la hija del antiguo administrador de la hacienda. La mujer, ahora con más de 50, se mantenía a distancia con los ojos llenos de culpa. «¿Tú también vas a decirme que no sabías nada?», preguntó Josefina sin rodeos. Aurora negó con la cabeza. «Yo supe, pero tenía 15 años y miedo, mucho miedo». Josefina la invitó a pasar. Dentro le sirvió té de canela, mientras Aurora desdoblaba una hoja vieja y arrugada. Era una lista de nombres. Estos eran los que trabajaban en la hacienda ese año, pero hay uno que nunca apareció en ningún registro oficial. Se llamaba Fermín. Decían que era sobrino del patrón, pero nadie lo conocía de antes. Josefina leyó el nombre. Fermín Aguilar. ¿Y él estaba el día que desaparecieron? Sí, yo lo vi con las niñas. Les regaló dulces. Luego subieron a la camioneta con él. Josefina sintió que el corazón le latía en las sienes. ¿Y qué pasó después? Desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra, y nadie preguntó. Cada día, alguien más tocaba a la puerta, y cada testimonio sumaba algo. Un objeto, una frase, un nombre, una coincidencia que ya no parecía casualidad. Pero también llegaron las advertencias. Una noche, alguien dejó una nota en su ventana. «Deja las cosas como están, no revuelvas el pasado». Josefina la leyó con calma y luego la quemó en la estufa. Ya es tarde para eso. El caballo desde el corral relinchó como si estuviera de acuerdo. Con las hojas ya llenas de anotaciones, Josefina armó un mapa en su pared. Usó hilos de lana para unir nombres, lugares y fechas. Lo que antes era una maraña de recuerdos, ahora era una red clara, marcada por conexiones que nadie quiso ver en su momento. Ramiro la ayudaba en silencio. Le traía café, revisaba las carpetas viejas, asentía en los momentos clave. «No entiendo cómo nadie vio todo esto», dijo una noche, mientras señalaban la línea que iba del nombre de Fermín al claro del bosque. «Sí lo vieron», respondió Josefina sin levantar la vista. «Solo que nadie quiso hablar». Pero ahora las voces estaban sonando, y cada una empujaba más fuerte. Josefina ya no caminaba encorvada, ni bajaba la mirada en la plaza. Ahora era la mujer que decía en voz alta lo que todos callaban, y su voz, por fin, se estaba escuchando. La noticia llegó de madrugada, cuando Josefina apenas comenzaba a quedarse dormida. Alguien golpeó 3 veces la puerta con urgencia. Era Juana, la vecina de la parcela norte, con el rostro pálido y el aliento entrecortado. «Lo vi», dijo apenas la puerta se abrió. «¿A quién?» «Al caballo», pero iba solo, sin riendas, sin nadie. Estaba parado al borde de la barranca, como si esperara a alguien.
Josefina sintió que algo le apretaba el pecho. ¿Estás segura? Juana asintió, cruzando los brazos. No es la primera vez. Hace semanas que lo veo pasar por la milpa, siempre al anochecer. Creí que era tuyo, pero esta vez me siguió con la mirada y luego desapareció. Josefina no dudó. Gracias, Juana. Me voy ahora mismo. No perdió tiempo. Se puso botas, una chamarra y tomó la linterna. El caballo estaba en su corral, dormido. Pero Josefina no necesitaba que se moviera, ya sabía a dónde ir. Cruzó el terreno en dirección a la vereda de tierra que llevaba hacia el cerro. A esa hora el aire era más frío y cada ruido del monte parecía un susurro. La luna apenas iluminaba el camino, pero sus pies sabían a dónde los guiaban. La barranca quedaba detrás de un viejo sembradío olvidado. Era profunda, estrecha y traicionera, de esas que el pueblo usaba de basurero y que los niños evitaban por miedo a los espantos. Pero ella no tenía miedo. Al llegar, detuvo el paso. Ahí estaba el caballo, de pie, al filo mismo del barranco, con la cabeza gacha. No se sobresaltó al verla, solo giró un poco, como si ya supiera que venía. «¿Qué haces aquí?», susurró Josefina avanzando. El caballo no se movió, solo bajó más la cabeza hacia una parte del suelo donde la tierra parecía removida. Josefina alumbró con la linterna. Era una zona más clara, como si alguien hubiera cavado hace poco. Había ramas y hojas secas, pero el olor era distinto, a humedad, a hierro, a muerte. Se arrodilló con cuidado y comenzó a escarbar. La tierra cedía fácil, como si algo desde dentro quisiera salir. Su respiración se aceleró y con cada puñado de tierra que quitaba, algo dentro de ella se revolvía más fuerte. Y entonces lo sintió, algo duro, metálico. Sacó una pequeña caja oxidada, distinta a la anterior, más vieja. La abrió temblando. Dentro, entre papeles rotos y un listón rojo, había una foto. 2 niñas abrazadas, cubiertas de lodo, sonriendo a la cámara. Nayeli y Marilú. La misma ropa que llevaban el día en que desaparecieron. Debajo de la foto, un mechón de cabello atado con un listón. Josefina apretó la boca para no gritar. El caballo se movió por primera vez, acercándose a ella. La miraba con esos ojos serenos, profundos. Tú fuiste el último que las vio con vida, ¿verdad? El animal resopló suave. Josefina guardó la caja en su bolso y se puso de pie. Ya no había dudas. Ese lugar no solo era una pista más, era una fosa olvidada. Un altar silencioso donde alguien muchos años atrás creyó enterrar el recuerdo de 2 niñas. Mientras caminaban de regreso, el caballo a su lado, Josefina pensaba en lo que debía hacer. Ya no se trataba solo de buscar justicia, era una deuda con su hija, con Marilú, con cada silencio que el pueblo había tragado. «Vamos a sacarlo todo, ¿me oyes?», le dijo al caballo. «Lo que escondieron, lo que borraron, lo que fingieron no ver». El animal se detuvo, levantó la cabeza hacia el cielo. Una nube se apartó, la luna brilló por completo, y por un instante Josefina juró ver algo más allá de lo real. Una silueta pequeña, al borde del barranco, una niña, mirándola, sonriendo, parpadeó. Ya no estaba, pero la imagen se le quedó grabada, como una promesa, como una guía. Y con cada paso que daba, sentía que el final se acercaba, pero también que no llegaría sola. El sol apenas se asomaba cuando llegaron las patrullas. La zona fue acordonada con cinta amarilla y hombres con chalecos oscuros bajaron con linternas, palas y bolsas negras. Josefina estaba ahí de pie, sin quitar la vista de la entrada al barranco. El caballo no la había acompañado esa vez, como si supiera que lo que estaba por pasar ya no le correspondía a él. «¿Es aquí?», preguntó el comandante, observando el terreno. «Aquí fue donde encontré la caja, y ahí», señaló Josefina con la voz firme, «es donde escarbé y olí eso». Un oficial joven bajó con cuerdas. Minutos después, gritó desde el fondo: «¡Tenemos algo!». Silencio. Luego, movimiento.
Subieron una bolsa blanca, cerrada, con cuidado. Todos se acercaron. Josefina no pudo respirar. «Son huesos», dijo el forense, «y parecen antiguos. Podrían ser de niños». El mundo se detuvo. Los días siguientes fueron un torbellino. Pruebas, análisis, interrogatorios. Josefina iba y venía de la comandancia al Ministerio Público, siempre con el bolso colgado y la caja de recuerdos bajo el brazo. Nadie le prometía justicia aún, pero nadie se atrevía a ignorarla. «Aún no podemos confirmar identidad», le decía la investigadora, «pero la antigüedad de los restos coincide con la fecha de desaparición de Nayeli y Marilú. ¿Y los objetos? ¿La foto? ¿Las medallas? Eso sí es evidencia, pero sin una prueba de ADN o identificación exacta, sigue siendo circunstancial». Josefina apretaba los labios. «¿Y si fueran sus hijas, ustedes también esperarían con dudas?», la mujer no respondió. Una noticia sacudió el pueblo esa tarde. Don Agustín Barrera, el antiguo patrón de la hacienda, había vuelto. Lo vieron llegar en una camioneta negra, con lentes oscuros y 2 hombres detrás. Viejo, encorvado, pero con la misma arrogancia de siempre. Se instaló en su antigua casa, como si nada hubiera pasado. Josefina lo supo de inmediato y fue a buscarlo. «¿Qué hace aquí?», le gritó desde la reja. Él no se inmutó. «Es mi propiedad, y tú no eres nadie para echarme. Soy la madre de una niña que nunca volvió. ¿Recuerdas eso?». Don Agustín la miró con desdén. «¿Tantos años y aún lloras? ¿No has aprendido a enterrar el pasado?». Josefina lo miró a los ojos, con fuego en la voz. «Tú enterraste más que eso. Y ahora todo está saliendo». Él soltó una risa seca. «No tienes pruebas. Tengo huesos, tengo nombres y tengo a un pueblo que por fin está hablando». El hombre la miró por un instante, más largo de lo necesario, y por primera vez su mirada flaqueó. «Ten cuidado, Josefina. A veces el pasado muerde más fuerte que el presente». Esa noche, Josefina se sentó junto al corral. El caballo se acercó lentamente, como si también necesitara consuelo. «Todo apunta a ti», le dijo, acariciándole el cuello. «Tú fuiste quien no permitió que se olvidara. Y ahora ellos saben que no va a quedar impune». El caballo cerró los ojos por un momento. «Tranquilo». Entonces Josefina sintió algo bajo el bebedero. Se agachó. Había algo enterrado en el lodo. Era un pequeño anillo de cobre con una piedra azul en el centro, y dentro, grabado: «Para mi hija, con amor, mamá», el último regalo que Josefina le había dado a Nayeli. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no el corazón. Ya no había duda. Ese barranco era la tumba, pero también era el comienzo del fin del silencio. La notificación llegó una mañana de cielo limpio y aire inmóvil. Josefina, sentada en el porche con una taza de café, vio acercarse la patrulla despacio, como si dudara de seguir avanzando. El comandante bajó con una carpeta en la mano, el rostro más serio que de costumbre. «Josefina», dijo, sin necesidad de rodeos, «tenemos resultados preliminares». Ella no respondió, solo se quedó mirando la carpeta como si ya supiera lo que venía. «Los restos son humanos, sí, coinciden con una persona joven, pero no hay material genético suficiente para hacer una identificación concluyente. El tiempo los destruyó». Josefina apretó la taza. «¿Y los objetos?» «Son considerados evidencia circunstancial, suficiente para reabrir el expediente, pero no para acusar formalmente». Ella no lo miró. «¿Entonces se cierra otra vez?» «No exactamente. Se archiva con observaciones y queda abierto a futuras pruebas». Silencio. «Hay gente que quiere hablar», añadió él. «Ramiro está colaborando y varios vecinos dejaron testimonios. Aunque nadie acusa directamente, todos señalan a la misma dirección: la hacienda». «Exacto». Josefina se levantó, se acercó a la reja y lo miró directo a los ojos. «Yo no necesito una sentencia para saber lo que pasó, pero voy a seguir hablando.
Y más vale que ustedes también lo hagan. El comandante asintió con un gesto cansado. Gracias por no haberte rendido. Nunca lo hice. Solo esperé el momento. En el pueblo, la noticia se regó como pólvora mojada. Iba lenta, pero llegaba a todas partes. ¿Entonces sí eran ellas? Dicen que no se puede confirmar, pero todo apunta a eso. ¿Y el patrón? ¿Ya se fue otra vez? Don Agustín Barrera había desaparecido la noche anterior, sin dejar rastro. La camioneta negra, los hombres, todos se esfumaron como si nunca hubieran estado. Algunos decían que huyó, otros que alguien lo ayudó a desaparecer. Josefina no lo mencionaba. En lugar de eso, seguía caminando por las calles del pueblo con la cabeza en alto. Iba a la tienda, a la iglesia, al parque, a donde la quisieran escuchar, porque ahora la escuchaban. Una tarde, en la plaza, un grupo de mujeres mayores se le acercó. Una de ellas, con la voz quebrada, dijo: «Mi hermana también perdió una niña. Nunca la denunció por miedo, pero siempre pensó que fue lo mismo». Josefina la tomó de la mano. «Ya no estamos solas». Ramiro nunca volvió a pisar la hacienda. Vendió su parte del terreno y se mudó a la orilla del pueblo, donde casi nadie lo veía, pero cada viernes llegaba a casa de Josefina con una caja de pan o una bolsa de fruta. «No lo hago por redimirme», decía. «Lo hago porque me equivoqué y lo supe desde el principio». «Eso es redención, aunque no lo digas», respondía ella sin mirar atrás. Nunca hablaban mucho, pero su silencio ya no era el mismo. Era un silencio compartido, reconocido. Una mañana, Josefina construyó un pequeño altar en el claro del bosque. Colocó una cruz de madera, un pañuelo bordado, las 2 medallas colgadas de una rama y una vela encendida. No puso nombres. No hacía falta. Quienes llegaban ahí sabían lo que representaba, y quienes no, también lo intuían. «Este lugar no es una tumba», le dijo al caballo, que la acompañaba en silencio. «Es el lugar donde empezó la verdad». El animal movió la cabeza, como si lo entendiera. Josefina se sentó junto al altar, cerró los ojos. No tenía todos los nombres, ni todas las pruebas, pero tenía las piezas necesarias para no volver a callar, y eso era suficiente para empezar a sanar. El trámite fue casi simbólico. Un papel firmado en la comandancia, una autorización del municipio y unas cuantas preguntas del veterinario. Pero para Josefina significaba mucho más. «¿Nombre del animal?», preguntó la joven funcionaria. Josefina pensó unos segundos. Luego respondió: «Memoria». La funcionaria alzó la vista, sorprendida. «¿Así se va a llamar?». «Sí, porque eso es lo que hizo». Recordó por todos los que callaron. Cuando volvió a casa, lo soltó del corral. El caballo no se alejó, caminó lento, como si reconociera cada rincón del terreno, y por primera vez entró al porche. Se detuvo frente a la mecedora y Josefina entendió que su presencia ya no era un símbolo, era compañía real. Desde entonces, Memoria se convirtió en su sombra. Josefina retomó sus caminatas al amanecer, ya no por costumbre ni por rutina. Ahora salía con cuaderno en mano, anotando lo que escuchaba, lo que alguien le decía al pasar, lo que recordaba de pronto, y Memoria siempre iba detrás, o al lado, o un paso por delante, como guiándola. Una mañana, mientras cruzaban el viejo sendero del canal, Josefina se detuvo. Aquí jugaban Nayeli y Marilú con sus muñecas. Se agachó, tocó la tierra húmeda, respiró hondo. «Yo creí que eran solo juegos. Nunca pensé que fueran despedidas». Memoria bajó la cabeza y se acercó, rozándole el hombro. Un gesto leve, pero profundo. «Te voy a decir algo», le susurró Josefina. «No sé si tú venías con ellas ese día. No sé si estuviste cuando las subieron a esa camioneta, pero tú sabías, y eso fue suficiente para traerme de regreso». El caballo no contestó, pero su respiración lenta y su quietud decían lo que las palabras no podían. La presencia de Memoria también cambió algo en el pueblo. Los niños comenzaron a acercarse a la casa.
curiosos, llevándole zanahorias, manzanas o simplemente queriendo verlo. ¿Este es el caballo que encontró a las niñas?, preguntó una chiquilla con los ojos enormes. Josefina se agachó y le respondió suave: él no las encontró, solo les dio una voz. Los adultos, por su parte, empezaron a invitarla a reuniones, a asambleas vecinales. Querían escucharla, ya no por morbo, sino por respeto. En una de esas reuniones, Josefina llevó su libreta llena de anotaciones. No vine a acusar, dijo frente a todos. Vine a recordar, porque eso es lo único que impide que nos vuelva a pasar. Hubo silencio, pero esta vez era un silencio atento. Al llegar a casa, se sentó frente a la vieja máquina de escribir que había sido de su esposo. La limpió, puso una hoja nueva y comenzó a escribir. No un reporte, no una denuncia, un libro, la historia de lo que había pasado, con nombres, fechas, emociones, con los objetos, las señales, las caminatas, los susurros y sobre todo con memoria. No vas a ser solo un animal más en la historia, le dijo mientras lo observaba desde la ventana. Vas a estar en cada página. Memoria, desde su rincón favorito bajo el mezquite, resopló con calma. Josefina escribió hasta entrada la noche. La lluvia golpeaba el techo. Las lágrimas caían de vez en cuando, pero ya no eran de rabia, eran de alivio, porque aunque no tenía todas las respuestas, había encontrado algo más valioso: la certeza de que la verdad, aunque incompleta, todavía podía sanar, y que mientras Memoria estuviera con ella, nunca más volvería a estar sola en su búsqueda. La caja de libros llegó una mañana templada, envuelta en cinta plástica y papel craft. Josefina la abrió con manos temblorosas. Dentro, 40 copias encuadernadas en tapa blanda, con una ilustración sencilla en la portada. Un caballo negro de perfil, bajo un árbol seco. El título estaba en letras suaves: Memoria, lo que el silencio no pudo enterrar. Josefina acarició el primer ejemplar, como si tocara la piel de un recuerdo. Lo abrió. La dedicatoria decía: a Nayeli y Marilú, y a todas las que no volvieron, pero siguen hablando a través de quienes no se rinden. Se sentó en la mecedora y comenzó a leer en voz alta. Memoria, como si entendiera, se echó cerca, atento al ritmo lento de las palabras. En cada línea, Josefina no solo narraba los hechos, también las emociones. El vacío, la furia, la obstinación, era su historia. Pero también era la historia de todos los que alguna vez callaron. La primera presentación fue en la biblioteca del pueblo, un lugar que rara vez se llenaba. Esa noche no cabía un alma más. Mujeres mayores, jóvenes, curiosos, periodistas locales y hasta niños se amontonaban en los pasillos. Josefina subió al pequeño estrado con una carpeta bajo el brazo y el libro en la otra mano. No leyó nada al principio. Solo los miró. Cuando uno pierde un hijo, empezó, lo único que le queda es el instinto, y si ese instinto te dice que no te rindas, no te rindes. Así de simple. La gente no hablaba, solo escuchaba. Este libro no cierra heridas, pero las nombra, las reconoce, porque el dolor no se borra, se transforma. Al final, cuando bajó, varios se le acercaron. Un joven le dijo: mi abuela nunca habló de lo que vivió en la hacienda. Hasta ahora, después de leer esto, empezó a contar. Otra mujer, de cabello blanco y voz trémula, lloró al abrazarla. Usted nos devolvió la voz. Días después, llegó una carta sin remitente. Josefina la encontró en el buzón, entre cuentas y propaganda. El sobre estaba manchado por la humedad. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja escrita a mano, con letra firme. No puedo borrar lo que vi, ni lo que callé. Pero su historia me hizo recordar cosas que enterré por miedo. Le envío este anillo. Lo encontré cuando era niño, cerca del canal. No supe qué hacer con él. Hasta ahora, junto a la hoja, un pequeño anillo de cobre con una flor grabada. Josefina lo sostuvo en la palma con los ojos cerrados. Otro fragmento de verdad,
devuelto desde el silencio. El corral estaba abierto. Memoria ahora caminaba libremente por el terreno, comiendo de los árboles bajos, acercándose a los visitantes con desconfianza suave. Josefina lo observaba desde la mesa, con un nuevo cuaderno entre manos. En la primera hoja, solo una frase: lo que no se cuenta, se repite. Sonrió, cerró el cuaderno. No sabía si escribiría otro libro. No lo necesitaba. El primero ya estaba dando vueltas, tocando corazones, abriendo grietas en la historia enterrada. Esa tarde se sentó bajo el mezquite, miró el horizonte, con la brisa moviéndole el cabello, y sintió algo distinto. No paz, pero sí propósito. Y en el fondo del terreno, Memoria levantó la cabeza, como si también supiera que lo que acababan de vivir no era un final. Era apenas el principio de algo que nadie, nunca más, iba a poder callar. A veces, lo que más necesitamos no es justicia perfecta, sino memoria viva. Recordar es un acto de amor, pero también de valentía, porque cada verdad que se nombra, aunque incompleta, impide que el silencio vuelva a tener poder. Josefina no solo encontró respuestas. Encontró algo que pocos se atreven a mirar de frente, el eco de una historia que sigue hablando, en la tierra, en los objetos, en los ojos de un caballo y en todos nosotros. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes aquí. Comenta lo que sentiste. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y dale like para que más personas puedan encontrar estas voces que se niegan a desaparecer. Súmate a esta comunidad que cree en el poder de las historias que tocan el alma. Suscríbete y acompáñanos en cada nuevo capítulo, porque hay muchas verdades que aún esperan ser contadas.